Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 26 minutos del día 8 de mayo de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será en materia de resolución 3 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, 3 recursos de revisión de un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación, partes y autoridades prestadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias, Alejandro. Señores magistrados, están a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse en manifestarlo en votación económica, solicitando al Secretario General informe al final. Informa al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de voto de los magistrados presentes. Gracias. Voy a solicitar al señor secretario Javier Armando Ortiz Guerrero proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEEG-JPDC-25/2015, promovido por J. Jesús Jaramillo Méndez, quien se ostenta como militante del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución de fecha 6 de abril de 2015, emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de dicho instituto político, en el expediente identificado con el número CNJP-JDP-GTO-480/2015. En el proyecto se propone confirmar la resolución combatida, pues a consideración de esta ponencia, el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante que hizo valer el ahora actor ante la instancia intrapartidista mediante demanda presentada el día 23 de marzo de 2015, fue accionado fuera del plazo de los 4 días que señala el artículo 66 del Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior, pues conforme a las normas estatutarias y reglamentarias del partido atinente, no existe ninguna obligación para el Comité Ejecutivo Nacional que le exija la publicación del acuerdo de designación fechado el día 12 de marzo dentro del medio de difusión denominado La República, como inexactamente lo planteó el inconforme, por lo que se puede concluir que únicamente existió el deber de publicitar dicho acuerdo en los medios establecidos en el transitorio primero del mismo, esto es, en los estrados físicos de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional y en la página web del partido. Notificación que además se consideró apegada a la normativa aplicable, pues el accionante conocía del procedimiento de designación que se estaba llevando a cabo y por ende se encontraba vinculado a la publicación de sus resultados. Por tanto, el plazo para cuestionar la legalidad del acuerdo impugnado ante la instancia intrapartidista inició a partir del día siguiente a la publicación en los estrados físicos de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional y en su página electrónica, lo que ocurrió el día 13 de marzo de 2015 para concluir precisamente el día 16 del mismo mes y año, pues los 4 días con los que contaba el actor para hacer valer su inconformidad transcurrieron durante los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo de 2015. En consideración a lo anterior, se estima ajustado a derecho el proceder de la autoridad responsable al tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción segunda del Código de Justicia Partidaria, relativa a la presentación extemporánea del medio de impugnación, pues la demanda se presentó hasta el 23 de marzo de 2015. Por otra parte, en el proyecto se razona que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria responsable, al advertir el surtimiento de una causal de improcedencia, actuó en lo correcto al omitir el análisis de fondo de los agravios planteados, pues estaba impedida para ello
al ser una consecuencia directa del desechamiento de la demanda, sin que ello atente contra los preceptos normativos y principios que el recurrente señaló en su escrito de demanda como vulnerados. Luego, los diversos conceptos de agravio que esgrimió el impetrante al no formar parte de la litis que a este órgano plenario corresponde dilucidar, es incuestionable que constituyen aspectos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en el acto jurídico reclamado. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución combatida. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión identificado con la clave TEEG-REV-29/2015, promovido por Cuauhtémoc Mora Loma en su carácter de representante de la persona moral Unidos por el Desarrollo de Confort AC, en contra del acuerdo CGIF/062/2015, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión especial de fecha 11 de abril de 2015, mediante el cual se dio respuesta a la consulta realizada por el impugnante respecto de la ampliación del financiamiento público para gastos de campaña o la autorización para recabar mayor financiamiento privado hasta igualar el tope de gastos de campaña establecido para dicha elección. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado ante lo inoperante e infundado de los planteamientos de lesión jurídica expuestos por la parte actora. En efecto, el argumento central del actor es que a su juicio se debe revocar el acuerdo impugnado, atendiendo a que la autoridad responsable, al determinar el monto del financiamiento público que le sería concedido al candidato independiente para contender por el ayuntamiento del municipio de Comonfort y negarle la autorización de la ampliación del financiamiento privado para alcanzar el tope autorizado para gastos de campaña, omite considerarlo en el mismo plano de igualdad que a los partidos políticos, pues les concede un financiamiento menor que a estos últimos, lo que lo coloca en la desventaja para contender en las elecciones, pues a su decir, de acuerdo a lo que dispone el artículo 333 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, los candidatos independientes deben ser considerados como un partido político de nuevo registro y por tanto deben tener los mismos derechos, respetándose el principio de equidad y legalidad contenidos en el artículo 106 constitucional. Finalmente señala que el acuerdo impugnado debe ser revocado porque la responsable omite fundarlo y motivarlo. Por tanto, señala que el Consejo debió prever esta circunstancia de equidad y legalidad y otorgarle más financiamiento para que con las aportaciones del 10% de los simpatizantes alcanzara a obtener el tope autorizado para los gastos de campaña, o autorizarle las aportaciones hasta llegar a los topes de campaña, o bajar el tope de gastos de campaña a los partidos políticos de la ciudad de Comonfort, Guanajuato, para que entonces pudieran estar en las mismas circunstancias de competitividad. En tal sentido, una vez que se realizó un análisis detallado a los numerarios referidos por el actor, así como de las constancias procesales que obran en el expediente, se concluyó que en relación a que la autoridad responsable no estaba considerando al candidato independiente en las mismas circunstancias de igualdad que a los partidos políticos para determinar el monto del financiamiento público, tal argumento no estaba dirigido a controvertir las razones que la autoridad responsable aducía para dar respuesta a la consulta formulada mediante escrito presentado el 10 de abril del presente año en relación a la consulta que realizó, sino que por el contrario, se exponen argumentos tendentes a controvertir las determinaciones que fueron asumidas con anterioridad por la autoridad electoral y las cuales quedaron firmes, por no haber sido impugnadas por el recurrente dentro del plazo que la ley le concede, por lo que tales argumentos se consideraron inoperantes. Por otra parte, en relación a la pretendida vulneración al principio de equidad al no autorizar la ampliación al financiamiento privado, se considera inexacta la apreciación del recurrente porque el hecho de que la autoridad electoral establezca modalidades diferentes para la constitución del financiamiento de los partidos políticos, en contraposición al que se prevé para los candidatos independientes, no rompe el principio de equidad rector de todo proceso electoral, pues se trata de diferentes instituciones jurídicas que justifican una regulación también diferenciada, lo que además cumple a cabalidad las exigencias impuestas en la ley electoral local en su artículo 326. En cuanto al argumento del impetrante, en el que refiere que de acuerdo a lo establecido en el artículo 333 de la ley comicial local, los candidatos independientes deben tener los mismos derechos que los partidos políticos, se calificó igualmente de infundado,
pues parte de una premisa errónea, ya que el dispositivo legal mencionado lo que señala es que para efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho los candidatos independientes en su conjunto serán considerados como un partido político de nuevo registro. Es decir, de la totalidad de candidaturas independientes que obtengan registro legal, entre todas ellas se repartirá por concepto de financiamiento público el importe que correspondería a un partido político de nueva creación, lo que de ninguna manera implica que la norma establezca obligaciones de trato igualitario entre partidos políticos y candidaturas independientes. Finalmente, por lo que hace a la falta de fundamentación y motivación, se consideró que, contrario a lo manifestado por el actor, la resolución impugnada sí cumplía con los requisitos de fundamentación y motivación, pues en la misma se exponían las razones particulares que había tenido la autoridad en consideración para emitir la determinación impugnada, además de que citó los preceptos legales en los que sustentó tales determinaciones, existiendo una concordancia entre los motivos aducidos y las normas invocadas. Por lo anterior, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señores magistrados. ¿Están a su consideración los proyectos de la cuenta? Al no haber intervenciones, le solicito, señor secretario general, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzuaga Silva. Con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. Conforme con las propuestas. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. Son mi consulta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEG-JPDC-25/2015, se resuelve. Único. Se confirma la resolución de fecha 6 de abril del 2015, emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional dentro del juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, identificado bajo la clave CNJP-JDP-GTO-480/2015, promovido por el ciudadano J. Jesús Jaramillo Méndez en contra del acuerdo de fecha 12 de marzo de 2015 del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por el que se designan y postulan los candidatos a diputados locales propietarios y a presidentes municipales en el estado de Guanajuato para el proceso electoral 2014-2015. Por lo que hace al recurso de revisión, expediente número TEG-REB-29/2015, se resuelve. Único. Se confirma la determinación asumida en el acuerdo CG-IEG-062/2015, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 11 de abril del año 2015, acorde a los razonamientos expresados en el considerando séptimo de la presente resolución. A continuación tiene el uso de la voz el señor magistrado Héctor René García Ruiz para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente. Con su venia, solicito al señor secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, señor presidente, está suspendido en el Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador TEG-PES 18/2015, denunciado por el ciudadano Julio César Jiménez González, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional. El promoviente interpuso denuncia ante el Consejo Municipal Electoral de Purísima del Rincón del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, consistentes en la vulneración a los principios de legalidad, equidad e imparcialidad inmersos en los numerales 41, apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, así como los artículos 122
párrafo tercero de la Constitución local y 350 fracciones segunda, cuarta y séptima de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en relación a que el Ayuntamiento de la ciudad de Purísimo del Rincón, Guanajuato, llevó a cabo la pinta de una barda ubicada en la calle Licenciado Benito Juárez, número 109, zona centro de dicha ciudad, con colores del partido gobernante en ese municipio, rotulando además en ella el informe de resultados de la actual administración. Para la ponencia, se estima infundada la queja e inexistente la conducta infractora atribuida al Ayuntamiento de Purísima del Rincón, Guanajuato, en virtud de que la pinta de la barda en mención no contiene elementos donde se promocione de manera personalizada a un servidor público o a un partido político, ni se invita al electorado al voto a favor o en contra de algún partido político determinado, además de que tampoco se difundió durante la etapa de campañas electorales, siendo procedente no imponer sanción, pues no resulta violatorio de los artículos 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, 350 fracciones segunda y cuarta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 77 fracción décima primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato. De igual forma, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC-22/2015 y su acumulado TEC-JPDC-23/2015, interpuestos por Arturo Reyes Robledo y Abel Salvador Ulises Manrique Redondo, por su propio derecho y como candidatos por Morena a presidente municipal y segundo síndico propietario de la planilla del Ayuntamiento de León, Guanajuato, respectivamente, en contra del acuerdo número CG-45/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión extraordinaria de fecha 4 de abril de 2015, en el que se negó el registro total de la planilla de candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, suplentes y propietarios que habían de contender en la renovación del Ayuntamiento de León, Guanajuato, postulada por el partido político Morena. Los recurrentes manifiestan que les causa agravio la negativa del registro de la planilla a integrar el Ayuntamiento de León, Guanajuato, en atención a que el Instituto Electoral del Estado apoyó su negativa en el hecho de que en el onceavo el candidato a regidor suplente no satisfizo en su totalidad lo solicitado en el requerimiento REC/140/2015, por omitir supuestamente aportar la constancia de inscripción en el padrón electoral. Sin embargo, afirma que el partido Morena, a través de sus autorizados, dio cumplimiento por haber aportado la documental solicitada, situación por la que sostiene que dicho instituto aplicó inexactamente lo dispuesto por el artículo 191, último párrafo, en relación con el artículo 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, porque su determinación carece de fundamentación y motivación al exponer que se omitió cumplir el requerimiento cuando el partido Morena sí dio cumplimiento en tiempo y forma. Para la ponencia, debe decretarse el sobreseimiento del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por los quejosos, en virtud de que ha quedado sin materia el presente juicio, en razón de que a la fecha de emisión de esta resolución se ha modificado la situación jurídica que plantearon los actores al haberse decretado en el recurso de revisión TEC-16/2015 del índice de este tribunal la modificación del acuerdo CG-045/2015 para que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato le otorgara al partido político Morena en un plazo de 48 horas a efecto de que sustituyera al candidato propuesto como 11º regidor suplente y en base al resultado que se obtuviera determinara lo conducente sobre el registro de la planilla propuesta, es decir, dejó sin efecto la negativa al registro de la planilla del ayuntamiento postulada por el partido político mencionado para contender por el municipio de León, Guanajuato. Por ello, se propone sobreseer el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TEC-JPDC-22/2015 y su acumulado TEC-JPDC-23/2015, promovido por los ciudadanos Arturo Reyes Robledo y Abel Salvador Ulises Manrique Redondo. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano TEC-JPDC-26/2015, promovido por los ciudadanos Teresa Francisca Rangel Morín, José Javier Martínez López y Alicia Arredondo,
en contra del registro del ciudadano Fernando César García López como candidato a la presidencia del ayuntamiento del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, por parte del presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Guanajuato. En su demanda, los actores expresan que el registro del ciudadano Fernando César García López y su planilla afectan su derecho a la democracia interna de su instituto político, en virtud de que no eligieron ni propusieron al mencionado ciudadano como candidato, por lo que se viola sus derechos estatutarios al debido proceso y del derecho de votar y ser votados. Para la ponencia, el presente juicio se debe sobreseer por las siguientes consideraciones. En el presente juicio se plantea la improcedencia del mismo al no haber agotado una instancia intrapartidaria, de acuerdo a lo establecido en los estatutos y el Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, por lo que ante el incumplimiento de dicho requisito se procedería al reforzamiento del mismo a la instancia partidista para que ésta emitiera una resolución. Sin embargo, a fin de no dilatar el procedimiento y en su caso no tornar irreparables los actos cuestionados, tomando en cuenta que el proceso electoral en curso en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, se encuentra ya en la fase de las campañas electorales, en atención a los principios de economía procesal y pronta administración de justicia previstas por el artículo 17 de la Constitución Federal, se procede a estudiar los planteamientos que presentaron los actores, a efecto de reparar la violación alegada si lo hubiere. En el caso concreto, los quejosos cuestionan el registro de la planilla contendida al ayuntamiento del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, presentado por el Partido de la Revolución Democrática para la elección constitucional del 7 de junio de 2015, mismo que se llevó a cabo el día 27 de marzo de 2015, señalando que tuvieron conocimiento hasta el día 30 del mismo mes y año. De ahí que el plazo para la presentación oportuna del presente medio transcurrió del martes 31 de marzo al viernes 3 de abril de 2015. En esta tesitura, considerando que la demanda se presentó hasta el lunes 13 de abril de esta anualidad a las 0:1 minuto 3 segundos, tal como se advierte del acuse de recepción de la misma, es evidente que medidas de impugnación resulta extemporáneo, pues como ya se mencionó, los accionantes tenían hasta el viernes 6 de abril de la presente anualidad para presentar su escrito de impugnación intrapartidario. En tal virtud, se llega a la convicción de que los ciudadanos José Javier Martínez López, Teresa Francisca Rangel Morín y Alicia Redondo Redondo no presentaron su demanda dentro del plazo establecido por el artículo 142 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática. Por lo que respecta al acto reprochado al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, notificado el 5 de abril del año en curso en los estados de la Autoridad Electoral Administrativa, de igual forma se debe estimar extemporáneo, en razón de que el plazo para la presentación oportuna del juicio ciudadano transcurrió del lunes 6 al viernes 10 de abril de 2015. Sin embargo, como ya se dijo, la demanda fue presentada hasta el día lunes 13 de abril de esta anualidad a las 0:1 minuto 3 segundos, lo cual demuestra que la interposición del juicio se hizo de manera extemporánea. En tal virtud, este órgano plenario llega a la convicción de que los ciudadanos José Javier Martínez López, Teresa Francisca Rangel Morín y Alicia Redondo Redondo no presentaron su demanda dentro del plazo establecido por el artículo 391 de la Ley Electoral Local, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia establecida en el numeral 420, fracción segunda del ordenamiento legal en cita, y consecuentemente la causal de sobrecimiento establecida en la fracción cuarta del numeral 421 de la ley judicial invocada. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano TEC-RE 30/2015, promovido por el ciudadano Carlos Gustavo Sánchez Ortiz en su carácter de apoderado legal de la ciudadana Regina Muñoz García, candidata independiente a la presidencia de Pénjamo, Guanajuato, en contra del acuerdo número CG-057/2015, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión extraordinaria celebrada el 9 de abril de 2015, respecto a la solicitud de ampliación del financiamiento privado que solicitó el promovente. En su demanda, el actor expresa la iniquidad electoral en razón de que se ha negado la posibilidad a la candidata independiente a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Pénjamo, Guanajuato, de ampliar su financiamiento privado, lo que origina una vulneración al principio de igualdad establecido en el artículo 1 de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos. Parte de la base de limitarse y otorgarse un trato desigual en el aspecto financiero respecto a los partidos políticos restringe su posibilidad de impactar en la intención del sufragio de la ciudadanía penjamense, lo cual a su consideración atenta al principio de equidad.
En el mismo sentido, manifiesta que el acuerdo impugnado viola en superficie lo establecido por el artículo 14 constitucional al negarle su solicitud de ampliación al financiamiento privado para los gastos de su campaña, al vulnerar la garantía de legalidad consagrada en la Carta Magna. Lo anterior, en virtud de que dicho acuerdo no fue motivado ni fundado debidamente, pues manifiesta que solamente el Consejo General se limita a aplicar al caso concreto la legislación comicial local, argumentando que la misma prevé que el financiamiento público debe prevalecer sobre cualquier otro tipo de financiamiento que reciban los partidos políticos, olvidando así el principio de legalidad electoral. Para la ponencia, se propone declarar infundados los conceptos de agravio y conformar el acuerdo impugnado por las siguientes consideraciones. El artículo 41, fracción tercera de la Constitución Política Federal, el artículo 17 en su apartado B de la Constitución Local, así como los numerales 320, fracción tercera, 325, fracción primera y 326 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, pretenden garantizar, entre otros aspectos, el derecho político fundamental de los candidatos independientes a tener derecho al acceso a prerrogativas para las campañas electorales, así como de tener garantizado su derecho al financiamiento público y privado. En tal sentido, el candidato independiente que pretende ejercer su derecho al financiamiento privado deberá sujetarse a la regla establecida por el número 326 de la Ley Comicial, el cual establece un tope que para el caso lo es del 10% del gasto para la elección del municipio de Pénjamo, Guanajuato. Ahora bien, según se desprende de las constancias que tengan antecedentes pendiente, a FOCA 36 se observa que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato estableció como tope de gastos de campaña para el municipio de Pénjamo, Guanajuato, la cantidad de 772.497.67. Ahora bien, si se toma como base la cantidad de tope de gastos de campaña para el municipio de Pénjamo, Guanajuato, obtenemos que el 10% lo es la cantidad de 77.249.76. Lo anterior es así, pues la norma instrumental prevé una limitación al ejercicio del financiamiento privado, por lo que al solicitar al representante financiero de la candidata independiente al municipio de Pénjamo, Guanajuato, la recaudación de la cantidad de 595.327.92, dicho monto devastaría el límite establecido en la norma. Es por ello que la autoridad responsable no podía acordar la solicitud en los términos planteados por el tribunal. Ahora bien, la parte recurrente refiere que la autoridad responsable le niega la posibilidad de contender electoralmente bajo una condición equitativa respecto a los partidos políticos, a no otorgarle la ampliación del financiamiento privado, lo que trae como consecuencia que no pueda competir con el mismo impacto hacia la ciudadanía penjamense y por ende se le delimita la obtención del sufragio electoral en el proceso electoral 2015. Respecto a este tópico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido como criterio que no existe iniquidad entre los candidatos independientes y los candidatos de los partidos políticos al establecer como límite para la obtención de financiamiento privado el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate, lo anterior al resolver el juicio de revisión constitucional número sub-JRC-39 del Bonal 2013 y su acumulado sub-JDC-867 del Bonal 2013. Asimismo, dicha controversia fue tratada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad número 22 del Bonal 2014, al pronunciarse respecto al artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala que el financiamiento privado se conformará por las aportaciones que realiza el candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso el 10% del tope de gasto para la elección de que se trate. A lo que la Corte señaló que la razonabilidad del trato diferenciado a las candidaturas independientes en relación con los partidos políticos es porque se trata de dos figuras sustancialmente diferentes. Por lo que hace el agravio respecto a que se viola el perjuicio del recurrente, lo estableció en el artículo 14 constitucional, al carecer de legalidad del acuerdo impugnado, el mismo deviene infundado. Lo anterior se sostiene, en virtud de que del acuerdo recurrido se observa que fue invocada la norma aplicada al caso concreto y se dio una motivación respecto de por qué no se podía autorizar el aumento del financiamiento privado. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de agravio hechos valer propiamente, se propone confirmar el acuerdo CGY, diagonal 57, diagonal 2015, en el que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
acordó la consulta formulada por el representante financiero de la candidata independiente a la presidencia municipal de Pénjamo, Guanajuato, pues no se advierte vulneración alguna a lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 35 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 320, 325 y 326 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Israel. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, por favor, tome la votación, señor secretario. Con la autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzuaga Silva, Con los proyectos. magistrado Héctor René García Ruiz, Son mi ponencia. magistrado presidente Ignacio Cruz Puga, De acuerdo con los propuestos. magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número T-PES-18/2015 se resuelve: único, se declara infundada la denuncia interpuesta por el ciudadano Julio César Jiménez González, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Purísima del Rincón, en contra del H ayuntamiento mencionado, en términos del considerando octavo de la presente resolución, por lo que no ha lugar a la imposición de sanción alguna. En cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEG-JPDC-22/2015 y su acumulado JPDC-23/2015, se resuelve: único, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número TEG-JPDC-22/2015 y su acumulado 23/2015, promovido por los ciudadanos Arturo Reyes Robledo y Abel Salvador Ulises Manrique Arredondo, por su propio derecho y como candidatos por Morena a presidente municipal y segundo síndico propietario de la planilla del Ayuntamiento de León, Guanajuato, respectivamente, en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta resolución. En relación al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEG-JPDC-26/2015, se resuelve: único, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número TEG-JPDC-26/2015, promovido por José Javier Martínez López, Teresa Francisca Rangel Morín y Alicia Arredondo, en términos de lo establecido en el considerando sexto de la presente resolución. En relación al recurso de revisión número TEG-30/2015, se resuelve: único, se confirma el acuerdo CG-IEG/057/2015 en el que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato acordó la consulta formulada por el representante financiero de la candidata independiente a la presidencia municipal de Pénjamo, Guanajuato, relativa a su solicitud de ampliación al financiamiento privado que pueda recibir su representada, en los términos del considerando séptimo de la presente resolución. A continuación tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzuaga Silva para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al secretario Rodolfo Elías González dé cuenta, por favor, con el proyecto que la ponencia en mi cargo pone a consideración del Pleno de este organismo jurisdiccional. Con gusto, magistrado. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión identificado con la clave T-Red-31/2015, promovido por Ulises Guillermo Rugerio del Orbe en su carácter de representante del Partido de Acción Nacional, en contra del acuerdo dictado por el Consejo Municipal Electoral de León, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el día 17 de abril de 2015, mediante el cual se reservó
el pronunciamiento de la medida cautelar solicitada en el procedimiento especial sancionador número 5/20-PES-CM20, instaurado por el recurrente en contra de José Ángel Córdoba Villalobos y los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, integrantes de la coalición Juntos para Servir. En dicho asunto, se estimó actualizada la causal de sobreseimiento prevista por la fracción tercera del artículo 421 de la Ley Electoral del Estado, concerniente a la desaparición de las causas que motivaron la interposición del medio de impugnación, de tal manera que queda totalmente sin materia. Lo anterior por haberse emitido durante el trámite del juicio la determinación correspondiente a la medida cautelar que originó la instauración del recurso de revisión. Efectivamente, en el proyecto se distingue que la finalidad del recurso estribaba precisamente en obtener el pronunciamiento de la medida cautelar respectiva mediante la resolución que a ese efecto realizara esta autoridad jurisdiccional, constriñendo a la entidad administrativa a realizar el acuerdo respectivo. Por tanto, al tener en auto la constancia de la emisión de la multialudida medida por parte del Consejo Municipal Electoral del municipio de León, Guanajuato, quedó colmada tal pretensión, por lo que el acto materia del recurso y las consecuencias que del mismo se pretendían derivar quedaron sin materia. Lo anterior considerando que desaparecieron las causas que de manera central generaron la impugnación promovida ante este organismo jurisdiccional por parte de Ulises Guillermo Rugerio del Orbe, representante del partido político Acción Nacional. Por lo tanto, en el proyecto se propone decretar el sobreseimiento de la causa legal en que se actúa con base en las razones antes señaladas. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Rodolfo. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. No haber intervenciones, le solicito, señor secretario general, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rapera Suárez Silva. Con mi proyecto. Magistrado Héctor René García Ruiz. De acuerdo con el proyecto. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. De acuerdo. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el recurso de revisión número TEC-REP-31/2015 se resuelve. Único, se sobresee el recurso de revisión identificado con el número TEC-REP-31/2015 promovido por el ciudadano Ulises Guillermo Rugerio del Orbe, representante del Partido Acción Nacional, en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 15:03 del día 8 de mayo de 2015, se da por concluida la misma. Muchas gracias.